Saludos y bienvenidos una vez más, jóvenes de séptimo grado. En esta oportunidad te voy a socializar la semana número 27 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Unidad número 10, Comunidades Biológicas y el contenido, Hábitat y Nicho Ecológico. Y ahí pues también tenemos, en este video tengo también resuelta las actividades del análisis, elabora y complementa. Así que quédate hasta el final del video. ¿Qué debes saber? Introducción. ¿Sabes qué significa simbiosis? Este término significa vivir juntos. La simbiosis es un tipo de interacción ecológica que abarca diferentes tipos de relaciones entre los organismos. ¿Sabías que la garza garrapatera tiene una relación simbiótica de limpieza en el ganado? Recordemos que el hábitat es compartido por varias especies, pero cada especie tiene una función o nicho ecológico. Esa función, ese nicho ecológico es lo que hace esa especie, a qué se dedica, sus características, etcétera, etcétera. Dentro de el distinto nicho ecológico. Las diferencias o las diferentes especies pueden interactuar de diversas maneras, tanto de manera positiva como negativa. Y ahí podemos visualizar en la figura número uno. La garza quita y come los parásitos como las garrapatas de las vacas. Si alguna vez has observado alguna garza, por ejemplo, alguna ave sobre una vaca, sobre un toro, no es solamente por andar ahí paseando con esa otra especie, porque son especies diferentes, sino porque se quiere alimentar. De esa manera, pues también le ayuda la una especie a la otra especie. Una se alimenta y la otra pues se ve favorecida. Desarrollo, relaciones interespecíficas. Las interacciones entre organismos de diferentes especies se conocen como relaciones interespecíficas. Estas interacciones pueden ser de naturaleza competitiva o cooperativa. Aquí, pues, en estas especies, de la figura número uno, donde tenemos la garrapatera y la vaca, pues es básicamente una función cooperativa. Competencia. La interacción de competencia se presenta cuando una especie es adversamente afectada por la otra en aspectos como la búsqueda de espacio, alimento o cualquier otro requerimiento. Es así como dos especies pueden competir por el mismo espacio, alimento o luz, o para evitar a los depredadores o enfermedades. En este sentido, podemos entender que están compitiendo por el mismo nicho ecológico. La competencia puede ocasionar que una especie muera o que cambie su nicho ecológico. Cuando se cambia de nicho ecológico, pues se tiene que migrar hacia otro lugar, hacia otra área, ya sea porque cambió de alimento o porque se desplazó a otros sitios. Según los estudios ecológicos, se sugiere que solo existe una especie en cada nicho ecológico, es decir, competidores completos que no pueden coexistir. No pueden coexistir porque eh, unas están luchando por los mismos recursos y otras porque son rivales, existe esa rivalidad. En 1932, el ecólogo Georgy Frankevich Gauss publicó su trabajo conocido como principio de exclusión competitiva, basado con experimentos de poblaciones de protozoarios del género Paramecium, dos especies emparentadas, y ahí están las dos especies, fueron cultivadas por separado con una cantidad fija de alimentos, o sea, bacterias. Se multiplicaron y alcanzaron un nivel constante, pero cuando colocaron a las dos especies juntas con una cantidad limitada de alimentos, solamente Paramecium aurelia, estuvo presente después de 16 días. La especie presente no atacó a la otra, ni secretó ninguna sustancia dañina, solamente tenía una tasa de crecimiento un poco mayor a la otra. Por tanto, tuvo más éxito en la competencia por alimento, un recurso que fue limitado. Con estos experimentos se confirmó que no hay dos especies con nichos ecológicos similares que pueden coexistir en un equilibrio estable. Por esta razón, cuando dos especies compiten exactamente por los mismos recursos, una especie será más eficiente que la otra
y se reproducirá más rápidamente. Por su parte, la especie menos eficiente es probable que experimente una extinción local. ¿Por qué? Porque no está tan experimentada que la otra. En los estudios de ecología, de campo también se confirma el principio de Gauss. Sin embargo, no se trata de competidores verdaderos debido a que existe una separación de nichos ecológicos. Algunas especies pueden coexistir ocupando un nicho ecológico muy similar, pero modificando parte de su dieta. Por ejemplo, especies de aves que se alimentan de peces que viven en el fondo y otras aves que se alimentan de peces de aguas superficiales. Entonces ahí pues ese es un diferente nicho ecológico. Y ahí tenemos en la figura número 2, podemos visualizar el experimento de Gauss sobre competencia ecológica y ahí podemos visualizar a través de esas gráficas de líneas la tendencia, cómo se va, digamos, visualizando. Más adelante tenemos la depredación y esta pues es una relación en la que un individuo de una especie caza a otra para sobrevivir. El depredador es la especie que caza y la presa es la especie cazada. Por ejemplo, una especie de animal carnívoro caza a una especie de animal herbívoro. En esta relación depredador-presa, la situación es más desfavorable porque la especie presa esta pues es más débil. Sin embargo, pues los depredadores eliminan eh, a los individuos ineptos, viejos o enfermos de la población de la presa. De esta manera ayudan a mantener una estructura poblacional y genética que beneficie a las especies presas. El tamaño de la población de los depredadores puede variar en relación con el tamaño de la población de la presa. Las oscilaciones en el tamaño de la población del depredador suelen ir detrás de las oscilaciones de la población de la presa. Y aquí también podemos visualizar en la figura número 3 el tamaño de la población del depredador varía de acuerdo con el tamaño de la población de la presa. Significa que si hay bastante alimento, si hay bastantes presas en ese nicho ecológico, pues es ahí donde van a haber mayor cantidad de depredadores. Simbiosis. Las relaciones simbióticas son aquellas que se dan entre individuos de diferentes especies. Las relacionadas de simbiosis pueden ser beneficiosas para una especie, beneficiosas para ambas o perjudiciales para una de las dos partes, pero no perjudiciales para ambas, no, solamente para una. Algunos tipos de simbiosis, ahí tenemos comensalismo. Esta relación se da cuando dos especies viven habitualmente juntas, pero una de ellas se beneficia comensal y la otra no sufre daños. Hospedadero es muy común en el océano. Por ejemplo, las conchas de moluscos tienen huéspedes no invitados que obtienen refugio y posiblemente comida del organismo con el que está asociado, pero sin causarle daño o beneficio. Y mutualismo, pues, es la relación que se da cuando las dos especies se benefician de la asociación. Hay un beneficio común. Por ejemplo, ahí tenemos las micorrizas. Es la simbiosis entre un hongo, micos, y las raíces, rizos, de una planta. En esta relación, la planta recibe del hongo nutrientes, minerales y agua. Por su parte, el hongo obtiene de la planta carbohidratos y vitaminas que él no puede sintetizar. Entonces, ahí está básicamente ese mutualismo. Y parasitismo, esta relación se da cuando una especie, parásito, vive a costa de otra, hospedadero, y le causa un perjuicio. El parásito toma el alimento y alojamiento del hospedadero. Le produce daño, pero sin llegar a matarlo, debido a que la supervivencia del parásito está ligada a la del hospedadero. Si el hospedadero muere, también el parásito muere, porque el parásito está dentro del hospedadero. Es como cuando tú saliste con parásitos y te hiciste el examen de heces, por ejemplo, y ahí en los resultados sale qué tipo de parásitos. Esos parásitos pues están absorbiendo parte de las vitaminas, de los minerales, de los nutrientes, de los alimentos que tú consumes. Entonces, no es conveniente tener parásitos. Estos parásitos son perjudiciales.
Existen ectoparásitos que viven sobre el cuerpo del hospedadero. Ejemplo, ahí tenemos las pulgas, garrapatas, piojos. Y endoparásitos que viven dentro del cuerpo del hospedadero, tenias. Y pues ahí vamos a visualizar en la figura número 4 la famosa tenia. Esa forma, esa figura tiene la famosa tenia. Es un parásito que se conoce como lombriz solitaria. Vive en el intestino delgado de los humanos y puede llegar a medir hasta 12 metros de longitud. Entonces se debe de tener cuidado y al menos cada 6 meses es recomendable pues hacerse la prueba y desparasitarse. Eh, por supuesto pues ir donde un profesional porque ellos son los que te van a orientar de la mejor manera. Luego tenemos el ponte prueba, lee y elige la respuesta correcta. No me voy a demorar aquí en estas 5 aseveraciones porque tú tienes la clave de respuestas. Sin embargo, me voy a detener un poco más en el resuelve, que son parte de las tareas de la semana que hay que completar estas actividades. Análisis. Lee y analiza la siguiente situación. El ecólogo canadiense estadounidense Robert H. MacArthur realizó observaciones en un bosque de coníferas y se dio cuenta de que unas especies de aves muy emparentadas tenían las mismas características de tamaño y hábitos insectívoros. Vaya, hay dos elementos a considerar. Bosque de coníferas, o sea, coníferas son una especie, una variedad de árboles. Y ahí dice especie de aves muy emparentadas, o sea, no eran iguales, pero ahí vivían juntas, esas dos especies de aves. Entonces responde de las siguientes preguntas. Y la número 1 dice, ¿cuál es el hábitat de esa especie de aves? Pues el hábitat son los árboles de conífera. Pregunta 2 dice, según las similitudes en los hábitos alimenticios, ¿se consideran competidores completos? Pues no, porque hay una separación de nichos ecológicos. Unos pueden estar, digamos, alimentándose y buscan los alimentos en cerca de la copa y otros en medio o un poco más abajo. Entonces, esa es la diferencia. No son competidores completos. ¿Consideras que en este caso se aplica el principio de exclusión competitiva? Explica, pues. No, porque las dos especies coexisten. Y al coexistir, pues se comparten esos recursos, aunque se alimentan del mismo recurso, lo buscan en zonas diferentes de los árboles. Y ahí pues podemos visualizar la especie A busca esos alimentos en la copa de los árboles, de los coníferos, y la especie B en la parte intermedia de los árboles, de los coníferos. Entonces, están coexistiendo y también se comparten esos recursos, pero en áreas diferentes. Luego, eh, la actividad número 2, ahí pues dice elabora y analiza. Ahí tenemos una tabla de tiempo en años, desde 1950 hasta el año 2000. Ahí tenemos número de individuos en la especie 1. Ahí pues podemos ver la tendencia que se va aumentando de 40, 60, 80. 40 ahí bajó, luego en 1990 subió, luego en el 2000 bajó. Observemos la especie número 2 30 50 70 va aumentando, pero en el mismo año, 1980 disminuyó, en el año 90 pues subió y volvió a bajar en el año 2000. Bueno, entonces hay una tendencia bastante similar, posiblemente fue una variación debido a la escasez de recursos, posiblemente, o depredadores que cazaron, digamos, a estas presas. Y dice, analiza los datos de la tabla 1 y haz lo que se te indica. Elabora en un solo gráfico, delinea las variaciones del tamaño poblacional de las dos especies. Y aquí tengo ya la respuesta sugerida. El título de la gráfica de líneas será variación del tamaño poblacional. Y ahí tenemos del año 1950 hasta el año 2000. Y ahí pues podemos visualizar que todo va en orden ascendente, va subiendo, pero de 1970 a 1980 bajaron ambas especies, cantidad de individuos, debido a la escasez de recursos posiblemente, o probablemente también porque aparecieron depredadores y cazaron a muchos individuos de ambas especies.
Sin embargo, en el año 90 pues aumentaron de individuos ambas especies, pero hacia el año 2000 bajaron otra vez. Entonces, este es el gráfico de líneas que se sugiere, y ahí están los dos colores. De color azul, número de individuos especie 1, y de color anaranjado, número de individuos especie 2. Luego tenemos unas preguntas. Dice, ¿qué tipo de relación ecológica se observan en las oscilaciones de estas poblaciones? Pues relación de competencia. Luego dice, indica qué representa la especie 1 y la especie 2 en esta relación, pues representan una relación de competencia y por la misma competencia de los recursos, estas especies aumentan o aumentaron en ciertos años, pero luego disminuyeron. Sin embargo, pues ambas especies disminuyeron también su población en el año 2000. Ahí. La número 4 dice, menciona algunas ventajas de esta relación ecológica, pues ambas especies se ayudan para poder sobrevivir. Sin embargo, la depredación elimina a los más débiles y enfermos. Esto le da un mejor equilibrio a las poblaciones de un ecosistema. Entonces, ¿y quiénes son los que se van primero? Pues los más débiles y los que están enfermos. Luego dice completa, lee y completa la tabla. Ya la tengo como respuesta sugerida. Tipo de relación, mutualismo, depredación, competencia, parasitismo, comensalismo. Eh, por ejemplo, en el mutualismo, esas son las micorrizas. Ambas pues suman, no se ven afectadas, pero ambas se ayudan. Depredación, la especie A pues se ve beneficiada y la otra pues se ve desfavorecida. Ahí tenemos el coyote y el ratón. Competencia. Ahí cuando hay competencia, pues ambas especies pierden, tigrillo y gato tonto. Ah, pues ahí ambas restan, pues, se perjudican entre sí. Luego tenemos el parasitismo. Para el parásito, pues, este tiene una ventaja, un beneficio, pero para el hospedador no, pues es una desventaja. En el caso de las pulgas y los mamíferos. Mamíferos, pues hasta nosotros los humanos entramos dentro de esa clasificación porque somos mamíferos y ahí andan piojos, pulgas, garrapatas, pues hay que tener mucho cuidado. Nosotros nos vemos en esa desventaja porque nos están absorbiendo, digamos, vitaminas, minerales, nutrientes. Y luego tenemos comensalismo, las conchas de molusco, pues en este caso la especie uno pues se ve beneficiada, pero la otra no, ahí está en cero, ¿va? No se beneficia, pero tampoco se ve afectada. Luego dice, lee los ejemplos y completa, ahí parte de la explicación. Eh, También te invito, si quieres saber un poco más, ingresa a este link, un video corto, y así vas a profundizar un poco más los conocimientos sobre la guía de ciencia, salud y medio ambiente que corresponde a la semana número 27. Espero que esta socialización sea de mucha utilidad para ti y nos encontramos en la próxima. Saludos.